Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365 cronológico. Día 274. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 80 y Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. Escrito por Débora Cázares de Rivera, leído por Débora Cázares de Rivera. Introducción al libro de Lucas. Bienvenidas al Nuevo Testamento. Lucas presenta el ministerio de Jesús como el cumplimiento de la historia de la salvación y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre y que toda la revelación previa en el Antiguo Testamento se centraba en la persona y ministerio de Jesús. A continuación, algunas descripciones importantes del Evangelio de Lucas. Lucas es el autor de este Evangelio y el libro de los Hechos. Lucas no fue testigo ocular de los relatos que escribió. Lo que sabía se lo enseñaron personas que sí fueron testigos de los acontecimientos. Esto nos aclara que él fue de la segunda generación de la iglesia primitiva. Además, escribió este evangelio específicamente para Teófilo. Su intención era afirmar a Teófilo, pues quería que conociera bien la verdad de las cosas en las que había sido instruido. En estos primeros 4 versículos de Lucas capítulo 1, aprendemos que tanto Lucas como Teófilo conocían lo acontecido. Pero aún así, Lucas fue intencional en investigar todo lo que pasó desde su origen. Versículo 3. Mientras continúas tu plan de lectura bíblica anual, sé animada en que, así como Teófilo, nosotras también necesitamos conocer bien la verdad de las cosas en las que hemos sido instruidas. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Lucas capítulo 1. Lucas es el único de los 4 evangelios que relata detalladamente cómo fue el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. En ambos relatos encontramos detalles hermosos y algunos paralelos entre sí. Zacarías y Elizabeth. Ambos provenían de familias de ministros. Elizabeth era descendiente de Aarón y Zacarías de familia sacerdotal. Eran justos y irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Elizabeth era estéril y de edad avanzada. Aunque ella y su esposo eran justos delante de Dios, Elizabeth no podía concebir. Hoy en día se puede llegar a pensar que si se califica a una persona como intachable, justa o irreprensible, entonces no debería carecer de nada. Dios no debería negarle ningún favor. Sin embargo, con el ejemplo de Elizabeth vemos que esto no es así. Nuestros pensamientos no son los mismos de Dios. Un cristiano fiel no está exento de dificultades, no en este mundo caído. Aunque en los versículos 6 y 7 se nos dice que Elizabeth era intachable y andaba en los preceptos del Señor, ella probablemente se sentía desdichada de no tener hijos, pues cuando la promesa del ángel Gabriel se cumplió y ella dio a luz a Juan, ella dice: «El Señor se dignó a mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres». Zacarías oraba por un hijo y el ángel confirma que su oración había sido escuchada. Así que se le promete un hijo a Zacarías. Las características de este hijo coinciden con las características de aquel que profetizó Malaquías. Aunque Zacarías oraba por este hijo, al principio no creyó las palabras del ángel y quedó mudo hasta el día del alumbramiento de su esposa. Gabriel fue el ángel que anunció el nacimiento de Juan y también el de Jesús. José y María. María es una virgen que está desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Al escuchar el saludo del ángel, María se turbó, igual que Zacarías. Halló gracia delante de los ojos de Dios y entonces concebiría a aquel que sería grande e hijo del Altísimo. Veremos un paralelo con esto más adelante. Teniendo estas historias en mente, hay algo en particular que llama mi atención. Según las circunstancias, ni Elizabeth ni María tenían posibilidades de ser madres. Sin embargo,
el Señor decide glorificar su nombre a través de sus vidas. Lucas capítulo 1, versículo 37 dice: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Gloria a Dios por su poder manifestado. Ligado a este tema, quiero mencionar también que sin duda es muy importante creer en el poder de Dios en momentos inciertos y afirmar que nada es imposible para Él. Pero también quiero que recordemos que es fundamental conocer la palabra de Dios y no solo leerla. ¿Notaste que esta era una característica de los personajes principales en Lucas capítulo 1? Recuerda, dice que Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y, por otro lado, cuando María va a visitar a Elizabeth, las palabras que dice en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55, están llenas de referencias al Antiguo Testamento. María conocía la palabra. Profundiza en las palabras de María y su referencia con el Antiguo Testamento en el blog Mi alma engrandece al Señor, que puedes encontrar en avivanuestroscorazones.com. Cristo es luz y vida. El Evangelio de Juan nos regala, como ningún otro evangelio, una mirada más profunda a la persona de Jesús y lo presenta como el Hijo de Dios que se ha encarnado y el Cristo que viene a salvar a los pecadores y estos crean en Él. El Evangelio de Juan está lleno de contrastes entre la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Pero, sobre todo, se enfoca en la deidad del Hijo de Dios, de manera que todo el que cree sea un testigo de su obra en su vida. ¿Qué nos enseñan los versículos de hoy en el Evangelio de Juan sobre quién es Jesús? Él es eterno. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Él es creador. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Él es vida y luz para el perdido. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículo 4. Él es salvación para todo aquel que cree. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Es interesante notar que Juan abre su libro con las mismas palabras que Moisés usó para iniciar el libro de Génesis. En el principio. Mientras Moisés usó estas 3 palabras para comenzar a narrar cómo Dios creó todas las cosas, Juan las usa para recordarnos que cuando todo estaba siendo creado, cuando el principio comenzó, el Verbo ya existía. El Verbo era Dios. Es decir, que Jesús es Dios. Mientras continuamos con nuestra lectura por el libro de Juan, sé animada en fortalecer tu fe en la verdad de que, aunque el Hijo ha existido eternamente, se hizo carne y se ha manifestado como vida y luz a todo aquel que cree en su nombre para salvación. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para meditar, ¿has creído que tu buena conducta delante de Dios debería causar que Él te diera todo lo que anhelas? ¿Qué te enseña el testimonio de Elizabeth sobre esto? ¿Qué diferencia hace para la fe cristiana saber que Cristo es Dios? ¿Cómo puedes hoy ser intencional en gozarte por la preexistencia del Hijo?
eleva una oración o alabanza a Dios, glorificándole por la eterna existencia del Hijo. Para complementar tu estudio de la lectura de hoy, en el blog de nuestra página web te compartimos un enlace para escuchar el episodio 5 eventos de la vida de Cristo, del podcast Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Para más contenido como este, visita avivanuestroscorazones.com.